Compañeros, bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a tratar el tema de estado de fuentes y usos, también llamado estado de fuentes y aplicación de fondos. Es un complemento para los indicadores de actividad que permite establecer cómo ha sido la gestión del staff de la empresa, de la gerencia de la empresa, en el sentido de que también muestra cómo ha sido el manejo de los recursos de las fuentes que ha obtenido la empresa y del uso que les ha dado. Eh, acá es una de las herramientas importantes para la auditoría financiera y también permite establecer si se cumple el principio de conformidad financiera. El principio de conformidad financiera dice que los activos corrientes deben ser financiados con pasivos corrientes, que los activos de largo plazo se deben financiar con pasivos de largo plazo. Sí, que es decir que debido a que se recuperan en el largo plazo, pues que el pago de las fuentes también sea de largo plazo. Hay tres formas de hacer el estado de fuentes y usos. Uno, orientado a los recursos corrientes. Otro, orientado a la inversión en activos fijos. Y un tercero, orientado al flujo de caja libre. Nosotros vamos a utilizar pues los tres métodos en uno solo. Acá donde aparece variación de caja es la última cuenta que se registra, que sería la variación de la caja como tal. Pero puede ser positiva o negativa. Me explico. Es la única cuenta que podría aparecer con signo menos. Lo demás tiene que aparecer con valores positivos. Ah, que es que dio pérdida, pues entonces coloquémoslo acá, en pérdida operacional. Si da utilidad, entonces va aquí como una fuente. Entonces, es la única cuenta. Ah, que es que usted tiene aquí obligaciones financieras corto plazo como una fuente, sí, porque aumentó. Y si hubiera disminuido, pues entonces la hubiera tenido que colocar aquí como obligaciones financieras de corto plazo. Entonces, la cuenta no puede aparecer en las dos partes, o es una fuente o es un uso. ¿Sí? Aquí algunas cuentas las coloqué yo como uso o como fuente caprichosamente, pero era porque estaban con un valor de cero. Pero las dejé allí como para que ustedes vean que esas también van. Eh, Otra situación que tiene este estado es que debe dar igual, las fuentes deben ser igual a los usos. Por eso tengo las dos rayitas aquí, para mostrar que deben dar iguales. Eh, es el estado financiero más importante después del balance general y el estado de resultados. En el caso de fuentes operacionales brutas, son los registros que se toman específicamente del estado de resultados. Sí, del estado de resultados. De la manera como yo lo he, digamos, establecido, es de tal manera que el total de fuentes operacionales brutas coincida con el EBITDA, para que pues, haya consistencia de lo que hemos hecho durante el curso. Entonces, en las finanzas siempre se trabaja primero lo operacional, que es lo más fresquito, lo más reciente. Después se trabajan los activos corrientes operacionales. Después los pasivos corrientes operacionales. Después ya siguen lo que son lo que no es operacional, activos de largo plazo, como son los fijos, como son los otros activos, y los usos de largo plazo. En el estado de fuentes y usos los vamos a distribuir básicamente en cuatro grupos. Uno, lo operacional.
Bruto, que es lo del estado de resultados. Lo operacional, otras fuentes operacionales que vienen del pasivo y activo corriente. Operacional. Después vamos a tener las fuentes no operacionales que la conforman, las de origen financiero, las de origen patrimonial y otras fuentes que no están en las anteriores. Lo mismo en los usos operacionales. Vamos a tener usos operacionales que nacen de los pasivos operacionales y después vamos a tener otros usos no operacionales que también van a ser lo financiero, inversiones, patrimonio y otros usos. Entonces comencemos con el cálculo numérico. Entonces he partido la hoja en dos ventanas para poderme desplazar asincrónicamente. Entonces tengo acá, partimos de utilidad operacional. La utilidad operacional, entonces vamos a tener aquí más utilidad operacional. Importante, en el estado de resultados tomamos los valores netos del año actual porque estas son cuentas temporales, es decir, que arrancaron en cero en el periodo fiscal, más otros ingresos. Lo digo porque en el balance general sí tomamos las diferencias, la variación. Otros egresos, más otros egresos. La depreciación del periodo, o sea que se la reincorporo porque en la utilidad operacional ya está descontada como un gasto, como un costo. Aquí se la reintegramos. Y si hubo disminución de intangibles, esos están después de los activos fijos, disminución de intangibles. Aquí está como, mire que es una cuenta en el estado, en el balance general, entonces tomo la diferencia. Como no hubo disminución, entonces sería 0. El total de fuentes entonces sería más la utilidad operacional más otros ingresos menos otros egresos más la depreciación más la disminución de intangibles. Bien, ahí tendríamos ya gran parte del estado de resultados. Entonces, para que no se nos pase nada, entonces aquí ¿qué nos quedó pendiente? Nos quedó pendiente los gastos financieros. Entonces voy a de una vez a descargarlo acá en este formato. El formato puede cambiar, ¿no? De acuerdo a la condición de la empresa. Los gastos financieros más 1045. Y lo otro sería el impuesto que nos hizo falta. Entonces, para el pago de impuestos, bueno, aquí la pérdida operacional es 0. Para el pago de impuestos, entonces, esta es la primera fórmula que vamos a utilizar, que sería para el pago de impuestos, tendríamos más el valor de los impuestos del periodo anterior por pagar, más los impuestos que se generaron en el periodo actual, menos lo que quedó por pagar. Ahí está, eso fue lo que se pagó. Hay algo muy importante aquí y es las reglas. ¿Qué es una fuente? La fuente son disminución de activos. ¿Qué otra fuente habría? Aumento pasivos. Aumento real de patrimonio. Esas serían básicamente las fuentes. Las utilidades del estado de resultados. ¿Y cuáles serían
los usos. Un aumento de activos. Una disminución de pasivos. Una disminución real de patrimonio. Entonces esas serían las reglas de esta de fuentes y usos. Bien, entonces ahora sigamos. Bueno, lo otro también sí, el caso de las pérdidas, ¿no? Sería un uso. Entonces comencemos con los activos corrientes operacionales. Aquí, ¿qué tendríamos? A ver cuáles fueron los que disminuyeron para tomarlos como fuentes. Caja y banco lo dejamos de último. Deudores por mercancía aumentó. Entonces, si aumentó, es un uso. Más deudores por mercancía. La diferencia, la variación. Deudores varios, aumentó. Inventarios, esta sería la otra fórmula, donde vamos a tomar materias primas, más materiales, repuestos y accesorios, más producto en proceso, más, no importa que haya dado negativo, se toma algebraicamente, más inventario y producto terminado y más mercancías en tránsito. Obligaciones laborales. Bueno, ¿cuáles otros tenemos acá? Las inversiones temporales, pues son inversiones. Si hubiesen otros activos que hubieran aumentado, también los incluiríamos allí. Empleados también, depende de si hubiera aumentado o disminuido. Gastos pagados por anticipado, como aquí vemos, disminuyó. Entonces eso sería una fuente. ¿Pero por qué una fuente? Porque quiere decir que si disminuyó, sería porque entró dinero, entonces se constituye una fuente. Asimismo, si aumenta el pasivo, porque es una fuente, porque quiere decir de que, un ejemplo, aumentó la deuda, a adquirir que entra plata a caja. Bien, listo la parte operativa de los activos corrientes. Ahora vamos con, en el orden pasivo corriente, operacional. Entonces tenemos acá, proveedores, aumentó. Si aumentó proveedores, eso es que una fuente. Estoy financiando más con proveedores. Acreedores varios, aumentó. Otra fuente. Las cesantías. Cuentas por pagar a socios no es operacional. Entonces, caso de obligaciones laborales, si hubiera aumentado o si hubiera disminuido, pues sería un uso. Ya están impuestos por pagar. Provisión de cesantías, 47,80. ¿Cómo aumentó? Es una fuente. Más provisión de cesantías. Bueno, entonces aquí tendríamos la suma de las otras fuentes operacionales. Total fuentes operacionales sería la suma de las brutas más
las operacionales.